Ahora mismo se está produciendo el sorteo de la lotería. Sí, señor. ¿Cuántos décimos tiene? No sé, muchos. ¿Y los lleva apuntados en una agenda? Sí, los tengo guardados, los numericos. ¿Siempre juega a los mismos números? No, yo el que me den. Porque si no, si rechazas, ya sabes lo que pasa. ¿Que están esperando a cobrar el gordo o qué? Sí, yo el gordo y la gorda voy a cobrar, eso, las dos cosas a la vez. ¿Se vive con ilusión este día el sorteo? Hombre, se vive porque yo cuando cogí el boleto me dio la sensación de que me iba a tocar, pero yo creo que no tocará nada. Pamplona suele tocar poco, de todas formas. Pero ahora mismo está haciendo la compra, ¿cómo sigue ese sorteo? ¿O está esperando una llamada que le avise? Estoy esperando una llamada porque no he seguido el sorteo en toda la mañana. Bueno, Coldo, ¿cómo se vive un sorteo como este teniendo una administración? Pues esperando que toque algo, principalmente, y bueno, pues se vive sí, con emoción. ¿A qué hora se vendió el último décimo de la lotería? Ayer a las 8 menos 2 minutos, yo aquí. Una persona ya iba a cerrar y, oye, que no he hecho cogido de Navidad, sácame uno y tal. A ver si nos toca algo. Todos esperamos que nos toque un poquito. Ya le veo que va con la radio, Sí, sí, sí. con el móvil, mirando los números. Ahora me voy a andar un rato y a ver el sorteo. Si nos toca, pues mira, en vez de para allá, para aquí. ¿Qué haría si le tocase el gordo? Uy, si tocara al gordo, pues vivir un poco mejor y nada más. No se puede hacer nada más. Vivir. ¿Le gusta la ilusión del día de la Buscar lotería? la ilusión, sí. Ya que salud tenemos poca, pues hay que buscar la ilusión. Ya sé que es la competencia, pero ¿cómo vive el sorteo de la lotería? Vivir, pues se vive, el de la Nacional siempre se ha vivido igual, bien. Y este, pues después de que termine la Nacional, el que no quiera, no le haya tocado nada, pues está el de la 11, que es el de Navidad, que se sortea para el 1 de enero. Hay gente que se confunde y viene aquí y te pregunta, Sí, sí. ¿cuál ha sido el primer premio? Sí, hay gente que se pregunta y hay gente que viene pidiendo el de Navidad a la 11 pensando que vendemos nosotros en la Nacional, pero bueno, Y una curiosidad, ¿usted también juega a la lotería? también juego a la lotería. Probamos suerte, hay que probar un poquito. ¿De la ilusión también se vive? Bueno, por la ilusión se hizo el mundo, o sea que tampoco es tanta ilusión, ¿no? ¿Qué haría si le tocase la lotería? Ay, tantas cosas. Lo primero que pediría sería la salud y luego lo que vendría, pero la salud para toda la familia. O sea, eso sí.